Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en la polémica por el alza de tarifas del Transmilenio en Bogotá. Así un tema candente sin duda. La pregunta central es, ¿ajuste necesario o una maniobra política del alcalde Galán? Para echarle la culpa a Petro. Exacto, para echarle la culpa al presidente Petro, donde la concejal Heidi Sánchez presenta una crítica bastante fuerte. Sí, una crítica contundente a la gestión de Galán. Exacto. Lo interesante aquí es cómo se arma este juego de culpas. Galán acusa al gobierno nacional de no entregar los subsidios prometidos al Transmilenio. O sea, a Petro básicamente. Sí, específicamente a Sí, Petro. claro. Pero la concejal Sánchez argumenta que esto es una estrategia de Galán para evadir su responsabilidad. Claro, porque ella argumenta que no es la primera vez Exactamente. que Galán utiliza la política nacional como chivo expiatorio. Exactamente. Sánchez menciona ejemplos como la seguridad y la gestión del agua, donde según ella, Galán ha utilizado la misma táctica. Y lo más revelador es que al investigar la supuesta promesa de un subsidio de 825,000 millones de pesos, Que menciona Galán. que menciona Galán, no encontró ninguna evidencia. En serio. En documentos oficiales ni en comunicaciones. O sea, es una acusación bastante seria, ¿no? Eso implica que, ¿cómo podemos confiar en la transparencia? Pone en duda totalmente la veracidad de las afirmaciones del alcalde y la transparencia en la gestión. Recordemos que sí existieron subsidios nacionales durante la pandemia, Cierto. pero esos fueron excepcionales y temporales, y no impidieron que la administración anterior subiera las tarifas. Claro. O sea que, ¿Y qué dice el análisis técnico del propio Transmilenio? bueno, pues el análisis recomienda un aumento de tarifa, Independientemente de los subsidios. independientemente de los subsidios, O sea que hay algo más. lo que sugiere que hay un problema estructural más profundo, más que un simple déficit de financiación. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Sí. Porque la concejal Sánchez apunta a la privatización del sistema de transporte público de Bogotá como la raíz del problema. Como la raíz del problema. Afirma que los operadores privados obtienen grandes ganancias del Transmilenio mientras que la gente asume el costo Exacto. de las alzas de tarifas y un servicio deficiente. Sí. O sea, ganancias privadas a costa de la carga pública. Es un caso clásico. Sí. Lo que agrava la situación es la falta de transparencia sobre las ganancias reales de estas empresas. Sánchez aboga por una renegociación de los contratos para corregir este desequilibrio y garantizar que el sistema priorice el servicio y la accesibilidad, no solo las ganancias. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el propósito de un sistema de transporte público si no sirve al bien común? Exactamente. Pero la cosa no termina ahí. Parece que el gobierno nacional propuso alternativas. Como aumentar los impuestos a la propiedad en los estratos más altos y obtener contribuciones de grandes empresas y universidades de élite. Y curiosamente, la administración de la ciudad rechazó estas propuestas, lo cual refuerza el argumento de Sánchez, de que Galán prioriza los intereses de los operadores privados por encima del bienestar de la gente que depende del Transmilenio. O sea que el panorama es bastante desalentador. Bastante desalentador. La encuesta Bogotá, comentada, reveló un aumento significativo en el uso de motocicletas en la ciudad. Claro, con el aumento de las tarifas del Transmilenio sumado a las preocupaciones por la seguridad y un servicio poco confiable. ¿Las motos? Las motocicletas se perciben como una opción más atractiva, ofrecen economía y conveniencia, un marcado contraste con el Transmilenio. Entonces, ¿quiénes son estas empresas privadas que manejan los hilos detrás de escena? ¿Hablemos de nombres concretos? ¿Hablemos de Consorcio Express Colección Móvil Metrobús? Grandes actores. Grandes actores. Detrás de estas empresas encontramos poderosas familias e individuos, muchos con profundas conexiones e influencias políticas. Lo que llama la atención es que estos operadores privados son dueños de los autobuses, lo que les da un gran poder de negociación en cualquier intento de renegociación. O sea, estamos hablando de un juego de poder. Totalmente. Pero esto no es algo... No, esto no es un fenómeno reciente. No es un fenómeno reciente. Este esquema de privatización lleva tiempo gestándose. Claro. Las raíces de la privatización del Transmilenio se remontan a la administración de Peñalosa, del exalcalde Enrique Peñalosa. Su modelo atrajo a varias empresas de transporte privadas permitiéndoles consolidar su poder dentro del sistema. Y las consecuencias no siempre han sido positivas. Claro. Estamos hablando de propietarios de autobuses que perdieron sus medios de vida Exacto. debido a promesas incumplidas y cambios en las regulaciones. Un recordatorio del costo humano. Efectivamente, muchos de esos propietarios invirtieron los ahorros de toda su vida con la promesa de estabilidad y prosperidad.
Pero cuando cambiaron las reglas y expiraron las concesiones, se encontraron con autobuses prácticamente sin valor, Sin forma de recuperar sus pérdidas. sin forma de recuperar sus pérdidas. Es una historia trágica que ilustra las consecuencias de la privatización cuando no se gestiona adecuadamente. Exacto, y nos lleva a preguntarnos si la búsqueda de eficiencia y reducción de costos justifica este tipo de consecuencias sociales. Totalmente. Y esta privatización, como hemos visto, crea el escenario para estas batallas políticas que estamos presenciando ahora. Sí, totalmente. Volviendo al principio, a las raíces de la privatización del Transmilenio bajo Peñalosa, ¿cuál fue la lógica detrás de este modelo? ¿Se trataba únicamente de eficiencia y ahorro de costos o había otros factores en juego? Tengo curiosidad por saber más sobre esos propietarios de autobuses que se quedaron en la calle. Suena como un caso clásico del pequeño emprendedor, siendo aplastado por un sistema diseñado para beneficiar a los poderosos. Es una historia que se repite lamentablemente y que nos habla de las consecuencias más amplias de la privatización. Esos propietarios de autobuses, muchos de los cuales habían invertido en los ahorros de toda una vida, fueron esencialmente atraídos a un sistema con promesas de estabilidad y prosperidad. Pero cuando las reglas cambiaron y las concesiones expiraron, se encontraron con autobuses prácticamente inservibles y sin forma de recuperar sus pérdidas. Me pregunto cuántas historias similares hay por ahí, no solo en Bogotá, sino en ciudades de todo el mundo donde la privatización se ha afianzado. Es una advertencia sin duda. Y subraya la importancia de considerar los costos sociales y humanos de las políticas económicas, no solo los resultados financieros. Pero volviendo a tu pregunta sobre la lógica detrás del modelo de Peñalosa, es una cuestión compleja que historiadores y politólogos aún debaten. Superficialmente, el argumento a favor de la privatización se marcaba a menudo en torno a la mejora de la eficiencia y la reducción de la carga para el sector público. La idea era que las empresas privadas podían operar Transmilenio de forma más eficaz y a un coste menor que el gobierno. Y eso resultó ser cierto. Ahí es donde las cosas se ponen turbias. Aunque puede que hubiera algunas ganancias iniciales en eficiencia, las consecuencias a largo plazo han sido mucho más variadas. Como hemos visto, el modelo de privatización ha creado un sistema en el que los beneficios privados suelen prevalecer sobre las necesidades públicas. Y parece que la falta de transparencia en torno a los beneficios de estos operadores privados es un obstáculo importante para abordar los problemas del sistema. Totalmente. Sin una comprensión clara de cuánto dinero ganan estas empresas, es difícil evaluar si la estructura actual de tarifas está justificada o negociar contratos más justos que prioricen el bien público. Entonces tenemos este sistema que depende en gran medida de operadores privados que parecen ser quienes toman las decisiones. Y tenemos un alcalde que señala con el dedo al gobierno nacional en lugar de asumir la responsabilidad de la situación. ¿Dónde deja eso a los ciudadanos de Bogotá? En una posición difícil, por decirlo menos. Se enfrentan al aumento de los costes del transporte a un servicio inadecuado y a la falta de voluntad política para abordar las causas profundas del problema. Y parece que el papel de los medios de comunicación en todo esto añade otra capa de complejidad. Si no exigen responsabilidades al alcalde y en cambio presentan una versión edulcorada de los hechos, se está privando a la opinión pública de información crucial. Es un caso clásico de cómo las narrativas de los medios pueden moldear la percepción pública e influir en los resultados políticos. Cuando esas narrativas son sesgadas o incompletas, socavan los procesos democráticos y erosionan la confianza pública. Vale, entonces tenemos privatización, maniobras políticas, influencia de los medios de comunicación y un montón de viajeros frustrados. ¿Cuáles son las posibles soluciones a este embrollo? ¿Hay alguna forma de arreglar Transmilenio y convertirlo en un sistema de transporte público que realmente priorice las necesidades de la gente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no hay una respuesta fácil. Pero creo que el primer paso es reconocer la naturaleza sistémica del problema. No podemos simplemente ajustar las tarifas o añadir unos cuantos autobuses más y esperar que las cosas mejoren mágicamente. Necesitamos un cambio fundamental en nuestra forma de pensar y abordar el transporte público. Entonces, ¿cómo sería eso en la práctica? Bueno, para empezar, se necesitaría una mayor transparencia y rendición de cuentas tanto por parte de los operadores privados como del gobierno de la ciudad. Necesitamos entender claramente cuánto están ganando estas empresas y cuáles son sus obligaciones contractuales. Y necesitamos funcionarios electos que estén dispuestos a priorizar el bien público por encima de los intereses privados. Eso suena a un reto en un sistema que parece estar amañado a favor de los poderosos. ¿Hay algún paso concreto que se pueda dar para avanzar en esa dirección? Una idea que se ha planteado es la creación de una autoridad de transporte público que tendría el poder de regular las tarifas, negociar los contratos y supervisar todo el sistema. Esa autoridad sería independiente tanto del gobierno de la ciudad como de los operadores privados, lo que garantizaría que las decisiones se tomen en el mejor interés del público. Eso suena interesante.
Pero no se encontraría con una feroz resistencia por parte de las empresas privadas que se están beneficiando del statu quo. Por supuesto, cualquier intento de cambiar el sistema se encontrará con la oposición de quienes pueden perder poder y beneficios. Pero ahí es donde entran en juego la presión pública y la voluntad política. Si los ciudadanos de Bogotá exigen un sistema de transporte más equitativo y sostenible, y si eligen a líderes que se comprometan a hacerlo realidad, entonces el cambio real es posible. Es un recordatorio de que incluso ante retos aparentemente insuperables, el poder de la acción colectiva y el compromiso político pueden marcar la diferencia. Exactamente. El futuro de Transmilenio y de hecho el futuro de la propia Bogotá depende de las decisiones que se tomen hoy. ¿Continuará la ciudad por el camino de la privatización y los beneficios privados o trazará un nuevo rumbo que priorice el bien público? La respuesta está en manos de la gente. Hemos explorado muchas cuestiones complejas desde las subidas de tarifas y la privatización, hasta las maniobras políticas y las narrativas de los medios de comunicación. Está claro que la saga de Transmilenio es un microcosmos de las fuerzas sociales, económicas y políticas más amplias que están en juego. Pero en el centro de todo esto están los ciudadanos de Bogotá, que merecen un sistema de transporte que sea seguro, fiable, asequible y responsable. Y no se trata solo de Bogotá. Ciudades de todo el mundo se enfrentan a retos similares al navegar por el complejo terreno del transporte público en el siglo XXI. Las lecciones aprendidas en Bogotá pueden proporcionar información valiosa para otros centros urbanos que se esfuerzan por crear sistemas de transporte que atiendan las necesidades de todos sus ciudadanos. Esta ha sido una inmersión profunda. Hemos desentrañado una compleja red de problemas y está claro que no hay soluciones fáciles. ¿Qué te parece que es la conclusión más importante de esta exploración? Para mí es la importancia del pensamiento crítico y la participación informada. No podemos simplemente aceptar las narrativas que se nos presentan, ya sea por parte de los políticos o de los medios de comunicación. Tenemos que profundizar, cuestionar las suposiciones y exigir transparencia y rendición de cuentas. Solo entonces podemos esperar crear una sociedad más justa y equitativa, no solo en Bogotá, sino en todas partes. Es un mensaje poderoso y que resuena profundamente. Esta inmersión ha sido un recordatorio de que incluso ante retos complejos, el conocimiento es poder y los ciudadanos informados son la piedra angular de una democracia que funciona. Y quién sabe, tal vez esta inmersión provoque una conversación, inspire a la acción o simplemente anime a alguien a mirar el mundo que le rodea con una mirada más crítica y comprometida. Eso en sí mismo sería un resultado valioso. Estoy totalmente de acuerdo. Y para terminar esta inversión, queremos dejarte con una última reflexión. En una ciudad que lidia con marcadas desigualdades, es el acceso a un transporte asequible y confiable un privilegio reservado para unos pocos o debería ser un derecho fundamental para todos? Esa es una pregunta poderosa para terminar. Nos desafía a pensar más allá de la crisis inmediata y considerar el tipo de futuro que queremos crear. Y quizás Bogotá pueda ser un modelo para otras ciudades, mostrando lo que es posible cuando la gente exige algo mejor a sus líderes y a sus sistemas de transporte. Pero antes de despedirnos, quiero mencionar rápidamente a Voces de Colombia en YouTube. Si te interesa aprender más sobre este tema u otras conversaciones importantes que están ocurriendo en Colombia, definitivamente échales un vistazo. Buenísima recomendación. Y de parte de todos nosotros en The Deep Dive, les deseamos una feliz Navidad llena de alegría, reflexión y quizás algunas inmersiones más en los temas que más les importan. Hasta la próxima.